con el venezolano. Decíamos antes de ir a la pausa que hay una oportunidad de que la gente, que el venezolano sienta que la política puede resolverle sus problemas, que vea, por supuesto, focalizada la atención de la dirigencia política del país en resolver asuntos como el tema económico, el tema, por supuesto, servicios, más hoy que hablamos, bueno, de una posibilidad que muchas empresas entren al mercado petrolero venezolano. Hubo una reunión muy interesante en la Casa Blanca donde asomaron una cifra incluso de $100.000 millones que el presidente de Estados Unidos invitó a todas estas empresas, que algunas ya están en Venezuela, como el caso, por ejemplo, Repsol, y otras que lamentablemente en esa misma reunión dijeron, se fueron de Venezuela no por un tema de condiciones ni de voluntad, sino por un tema de sanciones. Claro. Bueno, no, y además, Carlos, que la verdad verdadera sea dicha, la construcción de la industria petrolera venezolana tenía una estrechez con el mercado americano. Claro. De hecho, las refinerías que se construyeron en los Estados Unidos estaban adaptadas especialmente al crudo pesado venezolano. Bueno, aquí había una cooperación económica y nosotros jugamos un papel fundamental inclusive en conflictos mundiales. O sea, Venezuela fue un gran proveedor de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, resulta que parte del fracaso de la política también fue en un tiempo el tema de acercarse más o acercarse completamente a quien ideológicamente era más afín a mí y comenzar a quitarle la pajita del hombro al que no coincidía con mi pensamiento político. Entonces ver la economía y la industria petrolera venezolana desde el punto de vista de mi parcialidad ideológica fue un fracaso también. Hoy por hoy, gracias a Dios, estamos reconstruyendo una sociedad económica también que tiene que ver fundamentalmente con la recuperación de la producción petrolera en Venezuela. O sea, nosotros en algún momento estuvimos produciendo 3 millones de barriles diarios y entonces después aquí se cayó a 600.000 barriles de petróleo. Entonces hay que recuperar la producción, por supuesto, y hay que comenzar en primer lugar a reconstituir ese tejido económico y de servicios públicos. Yo escuchaba que se habla entonces desde el punto de vista de salud de cubrir o de paliar una deuda histórica con los temas de las cirugías. Claro, hay una cantidad de gente que necesita ser operada y que no tiene dónde hacerlo porque nuestros hospitales cayeron en un estado de indefensión completa, no hay quirófanos, en general, lo que ya sabemos. Ajá, pero está bien, me parece muy bien que estés cubriendo esa deuda, pero ¿dónde está entonces los proyectos de rescate de la salud ambulatoria en Venezuela, que es la que te descarga el hospital, claro, que es el que te descarga las grandes clínicas? Bueno, entonces tiene que venir a reconstituirse un tejido de servicios públicos desde abajo, que tú puedas tener en La Dolorita, en Mariche, un buen ambulatorio, donde entonces yo no necesito ir para el Domingo Luciani, yo no necesito ir para el Pérez de León, sino que yo voy a ese ambulatorio y consigo medicina, porque tú vas allá y te prescribían una cosa y comenzaba el venezolano a dar tumbo y hacía una vaca entre la familia para ver cómo compraba esa medicina, que tú puedas tener medicina, que tú puedas tener consulta médica, de especialidades, por ejemplo. Especialidades, entonces reconstituir la salud ambulatoria, reconstituir el tema de que no solo es la escuela, el maestro y las condiciones, sino que también el tema de desnutrición en Venezuela que se había elevado y que vale la pena que lo conversemos y que lo hablemos. Eso implica que hay que profundizar otra vez los programas alimentarios que tienen que ver directamente con la escuela en los sectores populares. Entonces, al tú bajar los niveles de nutrición, bajas también los niveles de conflictividad y los niveles de deserción. Hoy por hoy, la economía, lo acabo de escuchar en los titulares de ustedes, yo creo que se queda corto ese tema de 30% de morosidad en las escuelas privadas. La gran verdad es que nosotros en Baruta, que tenemos 8 escuelas municipales, recibimos un gentío que ya no podía pagar su colegio y que terminó en las escuelas municipales. Entonces, en general, estamos hablando de que en el momento en que tú comienzas a invertir estos recursos en paliar, en subsanar esa deuda social que tenías, la economía comienza a respirar, las inversiones comienzan a respirar y comenzamos inclusive a soñar en cosas diferentes. Mira, yo tuve la oportunidad en algún momento de asistir a un foro en Noruega y se me entristecía el corazón al escuchar que los noruegos nos dijeron que ellos se habían llevado de Venezuela la idea del Fondo de Estabilización Macroeconómica que convirtieron en el Fondo Noruego, que hoy por hoy ¿en qué consiste? Para que todo el mundo lo sepa. Bueno, yo tengo un presupuesto de $1.000 millones. Si yo recaudo más por mi industria petrolera, no es que eso voy y me lo voy a comer también y lo voy a... No. ¿Qué hacen los noruegos? Comienzan a comprar acciones en empresas transnacionales, por eso es que hoy son socios de Google, de Apple, de todo lo que se te ocurra
ahí son socios y entonces cada ciudadano noruego que nace prácticamente tiene resuelta su vida desde el punto de vista social. Bueno, en algún momento Venezuela, al recuperar su producción petrolera, al lograr paliar y cubrir esa deuda social que tenemos, entonces vamos a tener un ingreso petrolero excedente que va a permitir que comencemos a pensar en reconstituir también lo que es la participación de la industria venezolana, nuevamente las inversiones. En general se abre una oportunidad, Carlos, que como lo decía, en el medio del dolor, de todo lo que nos ha sucedido, es una oportunidad para apostar al crecimiento y a la recuperación de Venezuela. Allá los radicalismos, yo creo que los radicalismos van a quedar fuera con las revanchas, con las facturas pendientes de este nuevo proceso que estamos viviendo los venezolanos, que es reconstituir el encuentro político, el debate, el respeto, la manera como nos tratamos a los que hemos dedicado la vida al servicio social, porque parecía que decir político era peor que decir, bueno, lo que tú quisieras. Entonces resulta que hoy por hoy, cuando comienzas a constituir un debate político diferente, también entonces la convivencia y los mecanismos para reconstituir la democracia van a permitir que volvamos a la senda de la alternabilidad, del respeto, de la inclusive colaboración entre gobiernos que no son del mismo tinte, que tú puedas tener un presidente que colabora con un gobernador o una gobernadora que es de otra tendencia política, que tengas alcaldías con autonomía. Lo conversábamos ahorita, nosotros hemos visto cómo ha mermado en los municipios metropolitanos, en el caso de nosotros de Baruta, los ingresos, la recaudación y la manera y el presupuesto que tienes para hacer cosas en tu municipio. ¿Por qué? Porque si la economía está contraída, si no hay recaudación, si hay morosidad, si hay cierre de negocios, entonces ¿a quién le recauda? También hay una esperanza, tuvimos una conversación en estos días en la Cámara Municipal, una esperanza de aumentar ahora la recaudación de los ingresos municipales y que eso se vea directamente en las obras, en la calle. ¿Pero por qué? Porque hay una esperanza de recuperación económica, hay una esperanza de recuperación de la convivencia política, del diálogo y de la reconciliación nacional, que hay gente que todavía esa palabra le causa escozor y piquiña. Y en el fondo es que nosotros, si seguimos anclados en el tema de la facturación, una cosa es justicia y otra cosa es revanchismo. Tenemos que asumir los venezolanos que durante mucho tiempo fracasamos en la convivencia y que hoy hay que comenzar a curar heridas, a comenzar a trabajar juntos, a comenzar a debatir y a respetarnos para que Venezuela pueda salir adelante y brindarle a los ciudadanos lo que quieren, que es recuperación, paz, convivencia, ganas de trabajar y mejores condiciones para vivir. Y en lo político, el poder recomponer los liderazgos. En Venezuela también hoy estamos viviendo una situación donde el liderazgo político necesita recomponerse. Venezuela, si las últimas encuestas no son muy recientes, pero los planteamientos que había, las mediciones de opinión, era un país que carecía de liderazgo. Aquí en Venezuela la dirigencia política en su amplitud de partidos, ninguno llega al 5, al 6%, y si nos vamos a los liderazgos políticos, todos tienen un nivel de rechazo muy grande. Esto es una oportunidad. Sin duda, es que el fracaso en la solución de tus problemas producía el rechazo también a la actividad política, a la que los ciudadanos dijeran, bueno, entonces yo quiero militar en una organización, yo quiero formar parte de un proyecto, de un planteamiento. Es que inclusive hasta los propios proyectos y planteamientos quedaron de alguna manera de lado. Hoy por hoy, desde Acción Democrática, nosotros apostamos a que comience a construirse una visión de país y un proyecto de país que sea común, que no dependa exclusivamente de quien ejerce el gobierno nacional, sino que dependa de un compromiso de los venezolanos en reconstituir la convivencia, la paz y el desarrollo político. Es decir, ¿cuál es el compromiso como sociedad hoy? Tenemos que comenzar a invertir los recursos del petróleo en la deuda social. Electricidad, salud, agua, servicios públicos, educación, mejora de los salarios y mejores condiciones de vida de la gente. Ok, perfecto. A partir de allí entonces también tiene que haber un proyecto de sociedad en reconstituir el tejido económico del país. ¿Cuántas empresas cerraron en Venezuela, bajaron la Santa María porque era insostenible? Abrirse nuevamente al ingreso de empresas que se fueron
como fue el caso mío, que fui 10 años gerente de empresas transnacionales en el área farmacéutica y se fueron del país por deuda, por falta de pago, por inestabilidad política, que vuelvan las grandes empresas a dar empleo y trabajo a los talentos venezolanos, que comiencen a constituir otra vez un sistema educativo competitivo ante una realidad como la que tienes en América Latina, donde tienes ahí mismo al lado en Chile universidades que están a la par de las mejores universidades del mundo. Entonces, las tienes allí, pero es que el sistema educativo de Chile hasta hace muy poco no tenía esos niveles, pero la convivencia política y la tolerancia hizo que un proyecto de sociedad tuviese la economía y la educación que tiene hoy, y el servicio médico inclusive, al cual los venezolanos contribuyeron grandemente después de irse de aquí. Entonces, otra vez constituir ese espacio, y cuando tú tienes esa sociedad, entonces la gente comienza nuevamente a confiar en la política, a participar, a opinar y a sentir que quienes se dedican a la vida pública o nos dedicamos a la vida pública tenemos algo que aportarle en la solución de su propio problema. No es que yo estoy aquí para resolver el mío y que usted me vea desde allá diciendo, oye, mira esos políticos cómo resuelven su vida. No, nosotros estamos aquí para servir, no para ser servidos, y en ese servicio usted tiene que sentir que lo que nosotros hacemos le llega directamente a su bolsillo, a su casa y a sus condiciones económicas. Vamos a hacer una pausa. Toda esta apertura y esta oportunidad se abre sobre lo que tiene que ver, por supuesto, con la reactivación de la industria petrolera. Esa reactivación pasa por un debate mucho